Bueno, pues ahora vamos a tener una charla de Jesús Manuel Odremán, que nos va a hablar un poco de cómo ha utilizado Blender en temas de postproducción en cine documental, que es un tema que la verdad es que yo no he escuchado mucho sobre ello y me interesa un montón saber qué es lo que ha estado haciendo. Así que Jesús, cuéntanos. Bienvenido. Buenas tardes, Oliver, muy buenas tardes, Juan, Diego, y gracias por esta oportunidad. Verdaderamente, como les decía cuando me estaba presentando, soy como una especie de coleado en Blender Iberia, porque vamos a conversar, Blender en un flujo de trabajo de cine desde una perspectiva distinta a la creación 3D, al artista 3D. Lo vamos a ver desde la perspectiva del postproductor, de la persona que es parte del equipo de postproducción de una obra cinematográfica, en este caso documental. La charla se llama Una mirada al trabajo con Blender en el flujo de trabajo de postproducción de cine documental, y yo les quiero hablar del uso de Blender en la película La vida en un baile, que es una coproducción que se hizo entre Venezuela y España. Una coproducción que es interesante porque aunque suena a película y suena grande y dura 86 minutos, es una postproducción cero presupuesto. Entonces, a partir de esa premisa, vamos a conversar algo que quizás puede ser no solamente interesante, sino también útil para mucha gente que quiera, pues, aventurarse a hacer cine documental con herramientas de software libre. Me presento primero, yo soy, por mi acento se me nota, soy venezolano. De dos hermanas, ¿no, Jesús? Sí. Yo iba a decir Soy- gallego, pero bueno. Es que tú quieres todo Siempre, gallego. siempre tirando para la tierra, jolín. Me ha hecho gallego a mí antes, ahora Jesús también. ¿Qué pasa? ¿Sabes Todos que muchas gallegos. personas, con el acento nuestro, muchas personas piensan que somos Canario. canarios? Y bueno, yo aquí tengo otras cosas que contar, pero lo voy a dejar para el final de la charla. Vamos al punto. Esta película nace, como les digo, desde su germen comienza por una iniciativa de unión entre un artista español y un equipo venezolano. Un bailador flamenco de la línea de la Concepción, aquí en el campo de Gibraltar, en Andalucía, que ha ido a Latinoamérica varias oportunidades, fue a Venezuela, lo conocimos y entonces tuvimos la idea, bueno, ¿por qué no hacemos una? Él cumplió 40 años de carrera artística y dijimos, él quería hacer un video y dijimos, bueno, pero en vez de un video vamos a hacer un documental que registre esa trayectoria. Y así nace el proyecto de este documental, que lo que no tenía era presupuesto. Porque bueno, si ustedes todos pues conocen un poco la dinámica de la región del campo de Gibraltar, tiene muchas complejidades, es muy difícil y bueno, ustedes también conocen un poco lo que pasa en Venezuela. Entonces, en resumidas Ujú. cuentas, no había presupuesto. Eh, Pero había la intención y la voluntad. Entonces, yo ya estoy entrando en tema, quería hablar un poco de mí, pero como siempre hablo de mí, mejor hablo directamente del tema. ¿Cómo enfrentar una película de bajo presupuesto, de escaso, de presupuesto cero, en una situación pues tan compleja como la que estábamos viviendo inclusive antes de la pandemia? Pues para eso entró en juego el diseño de flujo de trabajo de postproducción, que digamos que es una cosa que a nosotros en general, tanto en América como a veces en España, nos cuesta todavía incorporar, no a ustedes, no al equipo que hace animación, que está acostumbrado a entender lo que es un pipeline, acostumbrado a lo que entender un flujo de trabajo, sino en general a los productores cinematográficos, tal vez les cuesta pensar en incorporar esa figura del postproductor o de considerar la postproducción desde antes de la filmación. Esta película fue diseñada, su postproducción, desde antes de la filmación, como se ve en el enlace que compartí, con un diseño de flujo de trabajo que lo que hicimos fue analizar los elementos que íbamos a usar para la captura de imagen, los diversos elementos. En ese momento, por favor no se rían, estábamos contando con esta vieja cámara Canon T3i, que la tengo por aquí todavía, la protagonista de la película. Una cámara que graba en 1080 y que el flujo, digamos, con el Magic Lantern,
gana algunas cosas más de lo que ella puede hacer como cámara. Y otro, inclusive estábamos trabajando con un celular, con varios celulares chinos, con los cuales, gracias a todas esas investigaciones que hacen para este tipo de dispositivos, podíamos hacer no solamente captura de video, sino captura de fotos y además hasta timelapse, altas velocidades que hacíamos con el celular. También contábamos con un dron que alguien operó, una persona que colaboró con nosotros en la película, que es de aquí de la zona, hizo unas tomas aéreas y con cámaras de acción que también usamos. O sea, teníamos una complejidad de pequeños dispositivos, ninguno de cine alta, todos de gama baja, para aportar una imagen que tenía que dar la mejor calidad posible. Y allí, la otra cosa que no teníamos y que no queríamos usar era software, programas, digamos, privativos que nos exigieran un uso, que nos antepusieran una complejidad del presupuesto de la película. Para no entrar en detalles, Sí. ¿no? En Entonces allí... en este caso el software libre lo utilizabais porque os podía ayudar a hacer lo que queríais, pero primaba más el presupuesto. Sí, pero también hay otra cosa, por razones personales del equipo, que el equipo, Ujú. digamos, el equipo cinematográfico somos mi esposo y yo, por razones personales del equipo, también nosotros queríamos usar software libre, no solamente por las razones presupuestarias, sino además para demostrar y documentar Ujú. que una película de este tipo se podía hacer en postproducción absolutamente con herramientas de software libre. Genial. Demostrar, digamos que a nivel más de mayor complejidad que el nuestro, con obras más sofisticadas, animadas o con efectos especiales, ya en la época que empezamos a hacer esto, había una cantidad de ejemplos en Rusia, en Francia, en España, en Canadá. Había una cantidad de producciones que de alguna manera, pues, ya tenían requete demostrado lo que podía hacer Blender, no solamente en cine de sala, sino inclusive en las plataformas on demand, pues con la participación en Blender en las series que salieron en Netflix, en Amazon, en diversas cosas. Me acuerdo, por ejemplo, hay unas cosas de Blender que se hicieron en el Hombre del Castillo, o sea, el hombre, hay una cantidad de cosas que están por ahí que The ya Man in estaban the High pasando. Castle, sí. Sí, y bueno, está por supuesto el desaparecido estudio canadiense que hizo la hermosa película, esta coproducción china-canadiense del Ujú. robot. Tangent Animation, ¿no? Sí, lamentablemente, pues. Pero lo que yo no había visto mucho era películas de bajo presupuesto, como la nuestra, o de presupuesto cero, que también contaran con este tipo de herramientas y que permitieran a otros realizadores considerar esta posibilidad, ¿no? Digamos que cuando uno tiene presupuesto cero, uno dice, no me quiero arriesgar. Y para tomar esa decisión, nosotros consideramos que esto podía ser una oportunidad para poner otra variable, para poner otra alternativa en la decisión. Entonces, no solamente seleccionamos un grupo de herramientas de código abierto o de software libre o gratuitas, que para ser usadas en el documental, digamos, bueno, ustedes ven la presencia aquí de DaVinci, ¿no? Que en ese momento usamos en su versión gratuita, sino que además decidimos que el documental lo íbamos a editar en plataforma Linux. Es decir, todas estas herramientas tenían que funcionar en Linux. Y no solamente tenían que funcionar en Linux, sino tenían que funcionar en una máquina de gama media. No la más baja, sino una máquina que nos permitiera usar las bondades de una tarjeta de video discreta, pero sin que eso signifique el costo terrible, pues, de una sala de postproducción. Bueno, y la máquina de la protagonista es una máquina que seleccionamos de videojuegos, de gamers, que se llama Asus, del modelo 2019, y que costó, y la compramos aquí cuando llegamos. Para eso yo vendí varias máquinas en mi país que tenía vieja, y costó 800 euros. Entonces, esta película se hizo en una máquina no solamente de gama baja, sino sumamente económica, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, entonces con todas estas herramientas emprendimos el documental. En ese momento, ¿cuál es el papel que juega Blender?
Blender estaba diseñado en un principio para no para modelar ni para hacer un trabajo complejo, porque no soy profesional de todas esas áreas. Yo soy montador audiovisual y postproductor. Blender estaba incorporado en el diseño de flujo de trabajo para que fungiera como un laboratorio de cine digital para poder procesar imágenes tomadas de las fuentes que estábamos capturando y para poder hacer unos experimentos en fotogrametría. Ahí quisiera incorporar otro punto filosófico. Hay muchas visiones sobre el documental y cada región tiene su propia forma de hacer documentales. Para nosotros, el equipo que hicimos esto, que en su momento se llamaba, por cierto, El Perro Andaluz. Nuestra productora se llamaba El Perro Andaluz 2.0. Allá en Venezuela. Es una productora que fundamos en el 2005 y la llamamos El Perro Andaluz. Por razones que después contaré, pero mejor con vino o con cerveza. Te iba a preguntar, pero mejor sí para el final. Sí, para el final. Bueno, para este equipo les estaba contando, el documental también es un proceso experimental. Es decir, que entre las premisas que teníamos para nuestro documental, no solo era poder hacer un documental presupuesto cero, y no solo era poder hacerlo incorporando en postproducción herramientas de software libre, sino además, ahí me perdí. Ay, venía tan emocionado. Sino además No pasa nada. Incorporar elementos al documental que nos permitieran justificar también este flujo de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que pensamos? Analizamos la zona donde estamos. Nosotros estamos en el campo de Gibraltar y particularmente en la línea de la Concepción, y aquí entramos en contacto con las asociaciones culturales que hay en España, en toda España, pero que aquí se dedican al fomento del flamenco, peña flamenca. Y las peñas flamencas... Ahí viene el perro. Sí, y las peñas flamencas, en particular la peña flamenca cultural de la línea de la Concepción, tiene una labor impresionante de sus asociados de recoger y documentar también toda la historia del flamenco en la zona, no solamente en la música y en la interpretación, sino en los objetos patrimoniales relacionados con la actividad cultural. Entonces la Peña Flamenca tiene una colección hecha por artistas locales, en este caso particularmente un artista que falleció que se llama Nacho Falgueras, que aunque no nació en la línea, hizo un gran trabajo cultural que es identidad de esta ciudad. Entonces, la Peña Flamenca nos permitió registrar esculturas y estudios del artista para poder incorporarlos en el documental. Entonces, allí eso logró la construcción, la integración del elemento que íbamos a registrar en el documental con el diseño de flujo de trabajo de postproducción. La primera integración nos permitió integrar fotogrametrías tomadas con nuestras cámaras y con nuestros celulares durante el proceso de grabación, y luego, gracias a el framework Meshroom de Alice Vision, en combinación con Blender, pudimos lograr revelar esas fotogrametrías e incorporarlas al trabajo documental. Un poco de esas fotos las he recogido por aquí. Por ejemplo, esta es una escultura capturada en el museo en la sala de exposición de la Peña Flamenca, con la iluminación que había allí, quizás por eso se ve un poco rota, ¿no? De un artista local que se llama Quino Román, un músico de la línea de la Concepción, y esto es una escultura original de Nacho Falgueras. No es una escultura hecha pública, sino es un estudio que es parte de la colección, de la Peña, del Museo de la Peña Flamenca, que nos autoriza a hacer esto y a registrar. Por ejemplo, como el documental es un proceso experimental, aquí yo entré en una crisis personal como trabajador, porque como verán, esta obra no tiene proceso de retopología, está casi que tal cual como la capturamos. Y ahí, por ejemplo, a mí me queda por responder, ya para entrar en lo que sería el trabajo de un artista 3D,
que quizás no lo hago yo, quizás lo tiene que hacer un artista experimentado. Aquí queda responder, ¿es válido hacer retopología de un objeto patrimonial capturado por fotogrametría o es válido tener una copia tal cual con la capturó la cámara para poder hacer un proceso de preservación patrimonial de ese objeto? Esa es una pregunta muy complicada de responder y que digamos que en mi caso salió de los alcances, salió de las expectativas que queríamos hacer con el documental, ¿no? Entonces yo opté por trabajarla como la habíamos capturado. Simplemente aprovechar las texturas que capturó la cámara, aprovechar eso e iluminar gracias a Blender. Entonces en ese momento Blender dejó de ser simplemente un laboratorio de revelado y se convirtió en una máquina de efectos especiales. Para lograr esta, por ejemplo, como les puedo mostrar aquí en el flujo de trabajo, si puedo. Ya va. A ver, me perdí. A ver, voy por aquí. Ajá. Como luego de capturar las imágenes, tomar todas las fotos necesarias para la fotogrametría y procesarlas con Mesro, hacer el trabajo de procesado y generar la escena con las texturas que había capturado la cámara, entrando a Blender ya para experimentar con HDR, digamos gracias a HDR y Haven y la cantidad de web que comparte en recursos gratuitos, experimentar cómo se vería esa obra sin ningún tipo de tratamiento, tal cual como la capturó la cámara, cómo se podría ver y cómo se podría integrar al proceso del documental. Ese fue un trabajo que se llevó a cabo, digamos que los fines de semana editábamos el documental de lunes a viernes en el programa de edición, que en este caso no era Blender, y en los fines de semana nos dedicábamos a recoger todas las fotos que habíamos tomado y poner a ser revelados con Mesro. Quiero hacer una salvedad, debido a que el idioma inglés es el idioma oficial de nuestros procesos de trabajo, tanto en animación como en cine, como en postproducción. Estamos acostumbrados a usar render para describir el proceso de terminación de la obra, para describir la construcción final de la imagen. En lo personal, por razones poéticas y por gusto, por el acetato y por la película, yo cuando voy a hablar de render me prefiero decir revelado. O sea, realmente para mí lo que hace el motor de render de Blender o de cualquier otro programa, inclusive de la suite de postproducción, cuando están construyendo las imágenes 2D, la secuencia de imágenes en movimiento en 2 dimensiones, la están imprimiendo en el contenedor, están revelando. Eso es lo que yo pienso que hace. Entonces, bueno, en esta charla voy a hablar de revelado cuando esté hablando de render, ¿ok? Espero que Perfecto. cualquier cosa, si no, me corrigen. Sí, dale, adelante. Bueno, entonces, en este caso, Blender, para mí, para nuestro proceso de trabajo, dejó de ser simplemente un laboratorio de revelado y se convirtió ya en el mismo proceso documental en una máquina para hacer efectos especiales. Fíjense que recuerden que siempre esta visión no es la visión de un animador, ni un modelador, ni un artista 3D, sino es la visión de un montador postproductor que encara usar una herramienta de software libre para incorporarla en un flujo de trabajo y descubre las potencialidades de esta herramienta más allá simplemente de la utilidad básica que se había planteado. Quizás eso puede ser interesante. Yo me imagino, por ejemplo, que artistas más experimentados que yo agarran modelos como tomados por fotogrametría, y pueden hacer cosas muchísimo más sofisticadas y más interesantes en una obra audiovisual documental. Para poner un ejemplo, mientras estábamos haciendo esto, yo veía las cosas que Ian Hoover publica en su canal Twitter, el director de Tears of Steel, ¿no? De Lágrimas de Acero, una de las Open Movie de Blender. Y casualmente, cuando nosotros estábamos haciendo esto, Ian Hoover también estaba mencionando la importancia de la fotogrametría como generadora de recursos
tridimensionales basadas en la realidad para poder crear mundos 3D. Él con su propia visión como artista 3D, dándole ese valor. A eso me quería referir. Entonces, pasamos un poco de eso y logramos objetos 3D que incorporamos en nuestra narrativa documental. En ese sentido, quisiera especificar que La vida en un baile, el documental que estábamos haciendo, además de ser un biopic, o sea, hacer la obra de un artista, estaba trabajado como un reportaje documental de difusión cultural. Digamos que todas estas cosas justificaban la inclusión de estos elementos en nuestra película. Pero ¿cómo siguió jugando Blender en el proceso de postproducción? Porque esto fue la respuesta al diseño original de nuestro flujo de trabajo. Luego vino lo que pasó después. Y lo que pasó después es lo que nos pasó a todos. Llegó la pandemia y la pandemia transformó los procesos para todos. Los que estábamos haciendo algo, tuvimos que buscar la manera de seguir haciendo eso en las condiciones que nos tocó hacerlo. Y los que no estaban haciéndolo en ese momento, en el momento que estalla el confinamiento global, tuvieron que inventar algo que hacer. Bueno, a nosotros nos pasó, por supuesto, lo mismo de las dos cosas. Nosotros estábamos en proceso de edición y montaje de La vida en un baile como documental, y la pandemia para nosotros se transformó, aunque suene horrible decirlo, en una oportunidad. Porque si hay algo que le es positivo al documental es tener tiempo en montaje y postproducción. Sí. A diferencia de otro tipo de producciones que tienen los tiempos más precisos por presupuesto, el documental nunca tiene el tiempo que necesita porque el documental se construye en la sala de edición. O sea, la narrativa del documental no puede venir de un guión, puede venir de una preparación original, como en nuestro caso, de un diseño, de un flujo de trabajo, pero la narrativa del documental se escribe en la moviola digital, en la sala de edición. Ujú. Y bueno, nosotros contamos entonces, bueno, con todo el confinamiento para Claro. poder hacer el proceso de postproducción. Entonces, eso le dio al documental la oportunidad de experimentar mucho más con Blender, generar escenas. Por ejemplo, en varias oportunidades elaboramos una escena donde teníamos los afiches del artista y unos elementos que identifican el baile flamenco, como son los zapatos, las botas, la guitarra, y lo utilizamos para poder narrar. Y también hicimos una pequeña animación mínima, gracias a la ayuda de la comunidad, que pone tutoriales y que pone cosas en YouTube, que nos permitía introducir el elemento del monstruo ese que nos atacó y poder involucrarlo en la narrativa del documental. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, ¿cómo lo hicimos narrativamente? Yo les diré que en algún momento dado compartiremos el documental y ustedes sacarán las conclusiones como espectadores si funcionó o no. Nosotros lo que hicimos fue generar la oportunidad de poder decir, de poder poner la palabra que representaba el virus y poder introducirla en nuestro documental y en la narrativa, ver cómo eso transformaba la historia que estábamos contando, poder puntualizar. Y la última cosa que hicimos con el documental, con Blender en el documental, tuvo otras repercusiones también durante la pandemia. Por ejemplo, en este caso, otra de las figuras que habíamos trabajado como esculturas del artista Nacho Falguera era un busto de Paco de Lucía. Eh, Quisiera hacer un inciso porque quizás voy demasiado rápido. La línea de la Concepción, la mayoría de la gente que no conoce la línea de la Concepción, mucha gente que no tiene idea y que no ha pasado por aquí, la conoce un poco por las referencias constantes que surgen de esta zona en los medios de comunicación a partir de la conflictividad del estrecho de Gibraltar en relación con el norte de África, en relación con que nosotros estamos, yo ahora estoy en la línea, que nosotros estamos enfrente de Algeciras y Algeciras es uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Entonces, toda esa situación genera diversas matrices de las que no me quiero referir específicamente, pero que quiero decir que se conoce esto de esta región
pero poco se conoce de la actividad cultural y artística local. La línea de la Concepción, aparte de ser frontera con Gibraltar, es territorio flamenco. Es territorio de la música que tiene esa identidad, que aunque no es una música demasiado antigua, yo no soy especialista en flamenco, quiero decir, pero quiero decir lo que he aprendido con el documental, aunque es una música joven, también es una música que ha hecho un arraigo muy importante en la identidad cultural de esta zona e inclusive más allá de toda España, pues, ¿no? El flamenco es un idioma de todo el mundo, hasta en Venezuela. Yo, Ujú. siendo venezolano, no conocía nada de la línea Concepción, pero yo sabía quién era Camarón de la isla. Yo había Sí, sí. escuchado la leyenda del tiempo en mi país y estaba enamorado de esa música, ¿no? Una música. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí nos encontramos con una zona conocida por unas cosas a nivel mediático, pero con unos referentes culturales locales para nosotros importantísimos. Otro que yo conocía de mi país, por supuesto, Paco de Lucía, de Sí. Algeciras. Yo no tenía idea de dónde era Paco de Lucía, pero Paco de Lucía en mi país había hecho versiones de los valses de Antonio Lauro, Natalia, el vals número 5 y había tocado con John Williams, y había Paco de tocado, Lucía es el más grande. por el Bueno, amor de era, Dios, el pobre. por el Era. amor de... Y entonces me encuentro que estas figuras que yo, para mí era como mi Mick Jagger, como mi, como mi Roger Waters, yo llego a la línea y me encuentro con que aquí hay monumentos, aquí hay culto, hay devoción y además tienen historia aquí. Porque Ujú. Camarón de la Isla, aunque es de otra región del campo de Gibraltar o del sur de Andalucía, ¿no? Sí, sí, sí. Paco de Lucía hizo vida aquí, se casó, tuvo hijos aquí en la línea. Perdón, Paco de Lucía, no, discúlpeme, Camarón de la Isla. Camarón. Aunque Camarón no es de esta región, se casó y tuvo familia aquí en la línea. Y Paco de Lucía también pasó por aquí. Y bueno, Paco de Lucía está en Algeciras, que es la ciudad que está al frente, al otro lado de la bahía. Entonces, Ujú. al encontrarse con esos referentes, había que incorporarlos en el documental. Y también entonces experimentamos con hacerlo con obras locales, como lo habíamos hecho con el diseño original, pero esto tuvo otra repercusión. En el caso de esta, durante la pandemia, como todos buscábamos algo que hacer que beneficiara a los demás, el artista con el que estábamos trabajando, David Morales, del bailador flamenco, se dedicó a hacer una serie de videos que transmitía por las redes sociales enseñando a la gente a bailar flamenco. Y en uno de esos videos incorporamos este busto de Paco de Lucía como un referente y la cosa pues para nosotros dio mucho gusto que tuvo cierta trascendencia local y nacional porque fue emitida en televisión española en diversos canales a diversas horas el video que hizo el compañero. Quiere decir que una cosa que nació de un diseño de flujo de trabajo, de un documental presupuesto cero, terminó siendo útil y teniendo un alcance social un poco más importante. Bueno, digamos que no produjo capital, pero produjo unos valores para nosotros muy importantes. Entonces, luego de eso, la última incorporación que tuvimos de Blender en nuestro flujo de trabajo ya vino para solucionar un problema y quizás esto puede ser lo más útil de todo lo que he hablado desde el punto de vista funcional. Esto que estamos viendo ahorita es una escultura de Nacho Falgueras, parte de la colección de la Peña Flamenca Cultural de la línea de la Concepción. Y estamos viendo que la trabajamos con Blender el 283 o el 290, no me acuerdo. Cuando estábamos trabajando fue este Blender que tenía en pantalla. Esta escultura, la cual habíamos procesado con el framework Meshron y habíamos generado, nos sirvió para solucionar un problema de postproducción no contemplado. Cuando grabamos esta entrevista con la artista Esperanza, ella es cantadora flamenca. Se me olvidó el apellido de Esperanza. Bueno, cuando grabamos esta entrevista, no nos percatamos de este objeto que teníamos atrás. ¿Qué tenemos ahí? Un extintor. Y cuando la directora vio esto, dijo, yo no quiero eso en la película. La directora es mi esposa, la pongo ahorita como la mala.
Pero bueno, digamos que en la sala de edición ella dijo, yo no quiero eso, no lo quiero ver, ¿no? Y bueno, la entrevista había tenido otros problemas de grabación, falta de iluminación, problemas de sonido, cosas normales en el documental, porque en el documental pues uno enfrenta la situación que esté en el momento y a veces no es posible hacer una puesta en escena. Pero lo más importante era que había que tapar esto. Y ahí el recurso ideal fue la captura que habíamos hecho en fotogrametría del estudio escultórico de Kino Román, que era en total concordancia gracias a este programa que en un momento dado fue una DOM de Blender. Digamos que para la versión 2.79 era una DOM. En este momento FSpy Sí. ya es un programa solo y es Ujú. perfecto, ya lo usamos y es perfecto para poder consolidar el punto de vista de la cámara, las coordenadas de la cámara y la distancia focal y poder dársela a Blender para poder colocar un objeto 3D que se integre a la escena sin ningún problema. En ese momento, como digo, Blender empezó a jugar otro papel un poquito más sofisticado en este flujo de presupuesto cero. Primero pasamos por aquí, hicimos el trabajo de consolidar de buscar perdón, hicimos el trabajo de buscar de ubicar las coordenadas espaciales de esta imagen y luego la llevamos a Blender, la recortamos y ahí en ese momento ya Blender, que siempre por debido a la potencia de nuestra máquina, lo habíamos estado usado con el motor de revelado Eevee. En este momento decidimos utilizar Blender con Cycle para poder aprovechar en ese momento Shadow Capture y poder integrar mejor la imagen de ese busto a la escena de Ujú. la cantante. Ujú. Entonces hicimos el trabajo de iluminar modestamente, pues al nivel, tratando de reproducir los elementos que estaban en la escena, ¿no? Y tratando de generar algunas sombras que se parecieran. Recuerden que esto, como estábamos en un proceso de postproducción, no era un trabajo al que nos podíamos dedicar exclusivamente, tenía que ser algo para sacarlo así mientras estábamos haciendo el otro trabajo. Y generamos, y generamos la escena que se incorporó la imagen que se incorporó a la escena y bueno, ya después el trabajo de corrección de color y de otras cosas ya lo hicimos en Fusion, DaVinci Resolve, donde terminamos la película. Genial. Entonces, Jesús, ese, justo, nos quedan 5 minutillos, no te quiero cortar, perdona. Pero solo 5 minutillos y para hacerte una preguntilla que han hecho antes, pero ya te la hago yo. ¿Habéis utilizado Blender aparte de 3D, para hacer composición? ¿O lo habéis hecho todo en DaVinci? ¿O cómo lo habéis...? ok, bueno, en el caso de esta película, de este largometraje documental, el flujo de trabajo estaba diseñado desde un principio para usar Blender solamente como motor de revelado de fotogrametría sin hacer la composición final en Blender, ¿no? Yo, como la película habíamos diseñado trabajarla con DaVinci para terminar y había pensado integrar Blender a DaVinci. En ese momento yo debo confesar que estamos hablando del año 2019 y yo no había usado nunca Blender en ningún trabajo audiovisual de esta magnitud. Y a mí me tenía preocupado en ese momento que los espacios de color Rec 709, que es el que yo uso con mis videos, el que está usando estos videos, y los espacios de color del material que generaba render, no me dieran ningún problema. En ese momento yo no conocía todas las potencialidades de Blender para hacer este trabajo. Por eso, la experimentación fue hacer revelado de fotogrametría, observar el resultado y a partir de ahí ver si podíamos incorporar Blender más allá en nuestro trabajo. En este flujo de trabajo usamos Blender para revelado de efectos nada más y terminamos la película en DaVinci y de DaVinci salimos a otro software libre que se llama DSP-O-Matic, que es un software para hacer empaque de cine digital. Bien. Quiere decir que este fue un flujo de trabajo que integró herramientas como Blender, GIMP, Meshroom, Krita, FFmpeg. Yo no sé qué yo hubiera hecho sin FFmpeg trabajando en Linux, porque no sé si ustedes
saben algo conocen DaVinci, DaVinci la versión Linux no acepta H264. Entonces todo el material que usamos de nuestra grabación lo conformamos en FFmpeg. Y ahí yo quisiera hacer una salvedad que, digamos, de alguna manera está relacionada con la pregunta. Para mí, como montador y postproductor, Blender es, que lo conozco desde el año 2007, tratando de aproximarme a él. Pero que no es sino hasta mucho tiempo después, ya casi con la versión 2.79, cuando yo empiezo a hacer los cursos de Blender y empiezo a tratar de aprenderlo. Pero para mí Blender fue la puerta de entrada al software libre y al concepto de la comunidad de código, de software de código abierto, que va mucho más allá de Blender, que es un asunto que tiene que ver, para mí en lo personal, con un crecimiento profesional. Y con entender que, por ejemplo, en el caso de esto que yo hice durante el proceso que se hizo, parte de este trabajo se logró gracias al apoyo de toda la comunidad. De toda la comunidad de Blender, de toda la comunidad de software libre, donde cada vez que uno tiene algún problema, uno busca los foros y uno busca las cosas y lo resuelve. Eso es muy difícil con el software privativo que está estandarizado para este tipo de trabajo, porque precisamente el conocimiento, que es lo más valioso, en esa instancia no se comparte de la misma manera. Hago la salvedad con alguna de las herramientas que yo estoy usando aquí. Por ejemplo, de Blackmagic, DaVinci Resolve, tiene una comunidad que pareciera querer emular a Blender. No sé si me explico. O sea, Sí. DaVinci como que ha visto lo que hace Blender y bueno, quiere parecerse, ¿no? Y bueno, Pero DaVinci, puede ser también porque DaVinci es como un referente para lo que es la corrección de color. No se utiliza solamente. Es que Blender hasta hace unos años era como un poco, y aunque suene mal decirlo, pero era un poco el apestado, el último de la clase, ahí nadie le hacía caso, todo tal, y de repente la gente ha empezado a cambiar de opinión. Pero DaVinci lleva mucho tiempo ya siendo utilizado en la industria como, ¿cómo lo llaman? bueno, fíjate que eso es interesante porque DaVinci, cuando comienza como herramienta de colorización en procesos de telecine, o sea, una máquina que se llamaba Rancintel, por ejemplo, que era una máquina con una cámara de video para capturar la cinta, los fotogramas de película en video entrelazado, o sea, en video para ustedes, video PAL, para nosotros en América, video NTSC. DaVinci era la máquina que controlaba el telecine. Pero lo interesante de eso, que eso fue más o menos en los años 80, 84, lo interesante de esto es que DaVinci trabajaba en Linux. O sea, la Ujú. programación, los códigos de ese DaVinci original, antes de que lo comprara Blackmagic, eran códigos Linux. Yo me supongo que esa es la razón por la cual Blackmagic sigue manteniendo una versión Linux de DaVinci, que fue la que nosotros aprovechamos para nuestro documental. Ujú. En ese momento fue maravilloso porque en ese momento esa herramienta, ahí sí debo decir, y espero no incomodar demasiado, pero sí, la verdad es que DaVinci en Linux en ese momento era la mejor herramienta posible que había para hacer No postproducción. incomodas, dices una verdad como un puño. Sí, Ujú. era la mejor herramienta posible que había para hacer postproducción audiovisual total, o sea, digamos que DaVinci, por eso digo, por eso estaba diciendo en lo anterior, así como Blender incorpora todo el flujo de trabajo adentro, DaVinci tiene lo que a Blender le falta. Incorporó el flujo de trabajo de sonido, ¿no? E hizo un poquito más especializada la finalización. Es decir, ese espacio del motor de laboratorio de revelado, pues DaVinci pues, logró sacar este, copias de alta definición de cine de cualquier tamaño y también copias Ujú. para sonido y también integrar subtítulos, cosa que a Blender simplemente le falta. Ujú. Ahí, antes de que termine este espacio, yo quiero hablar de sueños y futuro. O sea, para mí, por ejemplo, este pequeño ejercicio con Blender en un documental filmado, ya para mí es el paso para hacer un documental totalmente en Blender. Un documental animado. O sea, un documental que no tenga captura de cámara, sino que sea la animación lo que eche el cuento documental.
Ahorita estoy en proceso de investigación de todos los referentes que, por cierto, existen desde que comenzó la historia del cine, ¿no? Hay documentales animados viejísimos. Ahorita me estoy acordando uno de Winsor McCay, imagínense ustedes, del creador de Little Nemo. Hizo un documental del hundimiento de un barco durante la Primera Guerra Mundial. Un documental animado. Bellísimo. O sea, bueno, no bellísimo. Terrible, pero un referente. Pero un referente. Un referente, pues, ¿no? Entonces, estoy en ese proceso para que el próximo documental tenga esas características. Espero lograrlo. Y ahí quiero decir una cosa también muy importante. La razón por la que yo hice todo eso solo era por una necesidad de demostrar que se podía hacer desde el punto de vista de la postproducción, o sea, de mi oficio. Pero, indudablemente, que la mejor manera de hacer esto es consolidar un equipo. O sea, ojalá que este ejercicio documentado sea útil para pensar que podemos hacer documentales animados, que las cosas que podemos soñar hacer no solamente es hacer animática, hacer cortometrajes animados, hacer películas animadas, sino que también podemos explorar el género documental como se hizo aquí, por ejemplo, humildemente, como se hizo aquí, para incorporar elementos animados a una narración visual capturada por cámara o ir más allá, o sea, generar documentales animados desde la propia animación, desde el propio Blender como productora cinematográfica total. Indudablemente que eso es algo que tampoco se logra con una sola persona. O sea, eso es un trabajo, para una sola persona es el trabajo de una vida. Un equipo. Es como y todo. Eso hay que consolidar un equipo. Y bueno, la propuesta es dos propuestas para terminar. Una, vamos a ver el documental también como una posibilidad de hacer en Blender aquí en España. Y dos, bueno, una invitación a visitar el campo de Gibraltar. Quizás algún Blender Iberia del futuro. Aquí hay una cosa muy fina que se llama el Palacio de Congresos y Exposiciones, que tiene grandes butacas. Yo no sé qué haces, que no estás llamando ya al Palacio de Congresos para reservarlo para el año que viene y lo montas tú. Claro que sí. Vamos, voy a proponerlo. Voy a trabajar para proponerlo. Y además para conocer la Peña Flamenca Cultural de la Línea y el Bar Jesús, que es un bar donde hay una museística bellísima. No tengo nada que ver con ese bar, pero se llama Jesús. Y hay una exposición bellísima de todas las tradiciones culturales de aquí con respecto al rocío, con respecto a las procesiones de Semana Santa y mucha cerveza y mucho vino. Sí, ese puede ser el problema, que vayamos y no se haga la Blendiveria. Porque... Bueno, pero la Línea tiene unas playas bonitas. Sí, por eso. Y podemos hacer una gira a Gibraltar y conocer los monos del Peñón. Muy bien. Jesús, bueno, vamos a tener que dejarlo por aquí. Ha sido un placer, la verdad, enorme el poder escucharte y ver todo lo que habéis trabajado con Blender, con software libre, el trabajo enorme de una o dos personas nada más. Y como hemos dicho antes, bueno, como has comentado tú, con herramientas que mucha gente piensa que tienes que tener un maquinón, gastarte 3, 4, 5 mil euros y que si haces eso va a hacer mejor trabajo. Y muchas veces lo que hace falta es horas, esfuerzo, trabajo, sacrificio y muchísimas ganas. Y tal y como nos lo has contado, yo creo que no te falta ninguna de esas cosas. Sí, así que enhorabuena y muchas gracias de verdad por haber pasado un ratito aquí con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Y además soy discípulo y alumno de todos ustedes. De Oliver soy miembro de su escuela y de todos ustedes soy discípulo y aprendí muy agradecido. En verdad, muy agradecido. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti por compartir esta experiencia que habéis tenido y enhorabuena también. Me sumo a Diego con todo lo que ha dicho. Sí. Estoy muchas gracias. Completamente de acuerdo. Bueno. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Jesús. Pasamos un momentito a la cartela y volvemos en unos minutos con una charla también muy interesante. La presentamos a la vuelta. Vamos allá. Aviso, Oliver, que no voy a decir ni una vez más que se cumple el tiempo. Voy a ser como vosotros. Voy a estar aquí disfrutando y ya está. Me ha llegado el susto tal que me he desenfocado. Muy bien. Hasta luego. Venga, hasta ahora.